único requisito para morirse es estar vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que andar sellado a Cristo ahí, pegado. Usted tiene que salvarme. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Brady, que tendrá la palabra en esta noche. Antes de, quisiera orar por él, a lo que él viene subiendo. Padre, Señor, te pido, Padre, Señor, siempre te lo voy a pedir, que sea tu palabra, Señor, no la de nosotros los hombres. Padre, guárdalo, protégelo, Señor, pero sobre todo bendícelo, Señor, con el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de tu santo Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un placer siempre y un privilegio, ¿verdad?, exponer la palabra de Dios. Quiero saludar a los amigos que están aquí. Miguel, ya tienes una familia. Aquí hay otro Miguel que es como mi hermano. También tú eres mi hermano. Así que la familia sigue creciendo. La familia de Dios sigue creciendo. Sigue creciendo la familia de Dios. Ana y su mamá, bienvenida. Tengo aquí un pequeño presente. Si alguien se lo puede dar, por favor. El Camino a Cristo, este librito es una joya. Está como la mejor biografía de Jesús, de la vida de Jesús. No, Carlos, ya tú tienes demasiados libros, así que... Dos. Quítamelo un poquito del eco a este, por favor. Y baja este, por favor. Muy bien, mis hermanos. Vamos a escuchar palabra de Dios. En el libro de Génesis, ahí sí, ahora sí, ¿verdad? Voy a cambiarlo. Uno, dos, ahora sí. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿A qué? ¿A qué lo creó Dios? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos un privilegio. Posiblemente nosotros seamos los únicos seres que Dios ha creado en el universo completo que se parezcan a Él. Y no solamente en imagen, sino en pensamiento y en la manera de hacer las cosas. Así que Dios creó al hombre y dijo Dios, hagamos al hombre. Dios no estaba solo cuando creó al hombre. Estaba su Hijo Jesús y el poder y el Espíritu Santo, la Trinidad, creando. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios allí a Adán y a Eva y los puso, dice la Biblia, en el jardín del Edén, para que lo labrasen, lo cuidasen. Y Dios le dijo en el versículo, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dio instrucciones específicas a Adán y a Eva y le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué pasará? Morirás. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 4 y 6. Pero había un intruso en este mundo nuevo que Dios había creado, nuestro planeta Tierra, que había formado allí la primera pareja, Adán y Eva, que lo había instruido, lo había enseñado. Dios era su padre, su maestro, su mentor, su Dios, su todo. Y dice que cada día, oigan, cada día Dios se encontraba con ellos. ¿Ven la importancia de que nosotros como hijos de Dios cada día tengamos un encuentro con el Señor? Antes, hermanos, amigos, de usted salir de su hogar, de usted irse a trabajar, de irse a la universidad, de irse a cualquier lugar que usted vaya de viaje, usted siempre debe comunicarse con Dios. Usted debe ponerse en sus manos. Señor, dirige este día, cuídame, protégeme, séllame para salvación. Porque vivimos, queridos hermanos, en un mundo donde lo incierto está a la orden del día.
Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 6, ¿qué le dijo Dios a la mujer, al hombre y a la mujer? Que no comieran del árbol. Pero en Génesis capítulo 3, 4 y 6 dice, entonces la serpiente, que estaba representada por Satanás, por el arbitrario, por el enemigo, el que no quería que este mundo perfecto continuara, le dijo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, Dios le dijo que iba a morir. Pero la serpiente le dijo, de cierto te digo que no morirás. ¿Qué le dijo? No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven cómo opera el enemigo? Satanás nunca viene como lo pintan, con cuernos, con tridente, con un rabo largo, rojo, los ojos. No, él siempre viene disfrazado. Él estaba hablando una verdad a medias. Pero les pregunto, ¿una verdad a media es una mentira o es una verdad a media? Es una mentira. Dios le dijo a Eva, no morirás. Pero él le dijo, no. Dios le dijo, ciertamente morirás. La verdad. Pero Satanás le dice, no. Dios lo que no quiere es que tú comas de eso, porque él sabe que el día que tú comas de eso tú vas a ser más inteligente. Vas a ser más sabio. Muy parecido, mis hermanos, al razonamiento humano, ¿verdad? Que usa muchos filósofos. La lógica. Pero Dios trasciende todo entendimiento y toda lógica, querido hermano. Así que el hombre cayó en pecado y entró el intruso a este mundo, la muerte. Dios nunca en su plan quiso que el hombre conociera la muerte. E incluso Dios tuvo que limitar los años e incluso le prohibió al hombre acceder de nuevo al jardín del Edén para que no fuera a comer del árbol de la vida y fuera a vivir eternamente en pecado. Dios lo echó fuera. El hombre tuvo que labrar la tierra para poder comer. Y ahora se necesitaba un plan. Lo que Dios había creado era perfecto, pero se había dañado. Nosotros, los seres humanos, es la mayor evidencia de que Dios no creó seres autónomos o robots que le obedecían por obligación. El amor de Dios no funciona así. Dios nos dio el libre albedrío. Y para nosotros y nuestra desgracia se convirtió esa capacidad que Dios nos dio, se convirtió en nuestra perdición. Decidimos apartarnos de Dios. Pero esto no se queda ahí. Había un plan de emergencia. Jesús, el Hijo de Dios, se había puesto en lugar del hombre. Ya este mundo no le pertenecía al hombre. ¿Quién era el representante de este mundo? Pero había un plan que iba a cambiar eso. Jesús iba a venir a la tierra y ya ustedes conocen la historia. Vamos a buscar ahora. Jesús vino y dice en el versículo, en el capítulo Mateo 29, 8, perdón, Mateo 9, disculpe, Mateo 9. Estas dos versiones, tenemos en Mateo 9 y en Lucas 8. En el versículo 21 dice, pasando Mateo 9, versículo 18 al 26. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, el Redentor, el que había venido a cambiar lo que se había dañado. Había un intruso que había que eliminar. ¿Cuál era el intruso? La muerte. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Mateo capítulo 9, versículo 8, del 18 al 26. Estoy en el 21.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Esto es un dato interesante. Dice que era Jairo, un representante de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas eran enemigas de Jesús. No estaban a favor de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús había venido a hacer un cambio. Era necesario un cambio. Pero ¿saben qué? La religión, la iglesia de la época no estaba de acuerdo con ese cambio. No estaba de acuerdo con ese cambio. Pero este hombre, ¿qué hizo? Que este hombre, Jairo, representante, jefe, líder de la sinagoga, fuera a buscar la ayuda de un, como le llamaban ellos a Jesús, le llamaban de muchas maneras. Le decían hijo de Satanás, se lo dijeron en muchas ocasiones a Jesús, falso profeta. Pero había algo que había ocurrido en la vida de este hombre Jairo, que no encontró otra opción que ir a Dios. Y a veces, hermano, a nosotros en nuestra vida cotidiana nos suele pasar algo similar. Tenemos oportunidades, Dios nos llama, pero a veces dejamos a Dios en la última opción. Lo último. Este hombre ya no le quedaba de otra. Vamos a seguir leyendo. Y le rogaba, no solamente le dijo que fuera con él, sino que se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. ¿Por qué este hombre estaba haciendo esto? Hermanos, el dolor más grande que tiene un padre es que un hijo fallezca. Así que este hombre tenía a su hija enferma. Y no solamente era que estaba enferma, sino que en ese preciso momento estaba ¿qué? Agonizando. Ya no le quedaba tiempo. Así que el representante de la sinagoga, el líder, el jefe, no solamente le dijo a Jesús, fue a buscar ayuda a Jesús, sino que se postró ante él y le clamó y le rogó. Esto era una vergüenza para él. Era lo más bajo que quizás podría ser un líder del Sanedrín. Pero ¿saben qué? Queridos hermanos, a pesar de que a veces siempre dejamos a Dios para el final, la última alternativa, la última opción, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. A pesar de las cosas malas que nosotros hemos hecho en el pasado, Dios no nos las saca en cara. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre estaba diciendo lo que iba a pasar. Este hombre tenía fe, ¿sí o no? Jairo tenía fe, ¿sí o no? Él sabía que si Jesús iba allí, ¿qué iba a pasar? Iba a curar a la hija. Le dijo: no, mira, tú bien, ponle la... Ya él le dijo lo que iba a hacer. Ven, ponle la mano y ella va a vivir. Ya, yo sé que va a vivir. Porque lo que él había visto en Jesús era algo diferente. La muerte había sido un intruso, pero vino Jesús a expulsar ese intruso que era la muerte. La muerte era un problema que nadie podía resolver. Un problema que todavía al día de hoy nadie puede resolver. Yo he visto muchos documentales y estudios y dicen que supuestamente para 2055 el ser humano va a tener la capacidad de abandonar este cuerpo orgánico y vivir en un cuerpo sintético. O sea, ya se están haciendo estudios para hacer una copia de tu cerebro completo, de tu identidad,
y mapearla en otra unidad. Hay tantas cosas que el hombre ha intentado hacer para vencer ese obstáculo, la muerte. Juan Ponce de León y la famosa fuente de la juventud murió buscándola, nunca la encontró. El santo crial que daba la vida eterna, nadie nunca lo encontró. El único que ofrece vida eterna es Cristo Jesús. El único que venció la muerte se llama Cristo. El único que sobrevivió, murió y resucitó de la muerte se llama Cristo Jesús. Entonces en Él hay poder. Y aquí Jairo había visto lo que Jesús había hecho en el pueblo y dijo, este es el hombre que puede ayudarme. Y hoy Dios te está diciendo, yo soy el hombre que puedo ayudarte. No mires a la izquierda ni a la derecha, mírame a mí. A veces tú crees que estás lejos de Dios, pero Dios siempre está a tu lado. Basta con simplemente, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te pondré en espera. Clama a mí y yo te voy a mandar a mi secretaria para después atenderte. No, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo responderé. Eso es una promesa que Dios te está haciendo. Que no importa en la circunstancia que tú te encuentres, en la situación, en el peligro, en la enfermedad. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nunca se queda callado. Versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Así que Jairo siguió caminando con Jesús. Dice que lo apretaban, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, y había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Todos conocemos esta parte, todo lo que tenía, pero ¿qué sucedió? Ella dijo en su mente, si yo pudiera tocar el borde. Los judíos utilizaban una túnica que tenían como unas tiritas como unos hilitos, y ella decía, si yo solamente pudiera tocar el borde de ese manto. Y así que esa mujer que era repudiada por su condición de salud, no podía estar en la iglesia, no podía estar en la sinagoga, no podía estar en el público, en ningún lugar, tenía que estar sola por su condición de salud. ¿Y qué pasó? Ella buscó la manera, se arrastró y fue y le tocó el borde del manto de Jesús. Y dice la palabra de Dios que al instante esta mujer quedó como sana. Gloria sea el nombre de Dios. Hoy Dios te está diciendo, yo te puedo tocar, pero tienes que tener fe de que Dios va a hacer el milagro. ¿Cuántos tienen fe de que Dios va a hacer un milagro en su vida? Dice que mientras, vamos a ir avanzando por el tiempo, en el versículo 35, mientras aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga de Jairo diciendo, ¿sabe qué, Jairo? Tu hija murió. ¡Wow! Un hombre que se había arrastrado a los pies de Jesús, que había tirado su orgullo, que había tirado su fama, había tirado todo, y ahora le dan la noticia de que su hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que le decía y dijo al principal de la sinagoga, Jairo, no temas, cree solamente. Gloria sea a Dios. Así que en esta noche Dios te dice, para mí no hay nada imposible. Yo pude vencer la muerte, pero tienes que hacer algo por mí. Cree. Cree que el Señor va a hacer esa obra en tu vida. Y Jairo, me imagino cómo se sentiría. Agobiado, triste. Pero al escuchar quizás las palabras del maestro se sintió con un poco de ánimo. Y déjame decirte que la muerte es un intruso que no cabe
en este mundo. Yo hace unos 3 años, entre 3 años aproximadamente, perdí a un ser querido, a mi abuela, a mi querida abuela, la que me mimaba, la que me daba cariño, la que me consentía. Falleció. Mi padrastro también falleció. No pude ir a ninguno de los funerales. Fue un golpe muy difícil para mí. Y lo más que me dolía era pensar que habían partido de este mundo sin haber entregado su vida al Señor. Yo ruego, Señor, quizás en último instante, en último momento, quizás pudo entregar su vida a Dios. Dice que en el cielo va a haber sorpresas, personas que quizás tú pensabas que se iban a perder, lo verás allí. Porque Dios, al igual que aquel hombre, aquel ladrón que estaba en la cruz, ya en sus últimos momentos, Dios le dio la oportunidad, le dijo, yo te garantizo hoy, no que iba a estar con ese día con él en el cielo, yo te garantizo hoy, punto, vas a estar conmigo en el paraíso. Y quizás muchos de nosotros hemos perdido un ser querido. Y no hay manera de describir el dolor tan profundo que se siente al ver partir aquí mismo en nuestra iglesia. En quizás 2 años, 3 años hemos perdido muchos hermanos que tenían mucho tiempo acá en la iglesia, personas que nos habían dado mucho cariño, personas que sentimos mucho su partida. Pero sí les digo, queridos hermanos y amigos que me escuchan a través de las redes sociales, hay que estar salvaguardado con nuestra vida en Cristo Jesús. El mundo ofrece muchas cosas, pero Cristo es el único que ofrece vida eterna y vida después de la muerte. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda dar eso. Dios es el único que puede ofrecer eso. Y dice que en el versículo 38, y vino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y vio el alboroto. La niña había fallecido. Estaban llorando, lamentaban mucho. Se supone que un padre no ve a su hija partir o a un hijo partir. Va en contra de la naturaleza. Se supone que los hijos entierren sus padres. Pero en este caso este hombre había perdido a su hija. Y dice el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué el alboroto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Dice el versículo 40, y se burlaban de él. Mas él echó fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra de Dios que luego la niña se levantó. Se levantó y andaba. Apenas tenía 12 años. Y le dijo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo y le dijo que se le diese de comer. ¿Ven? El poder transformador de Jesús. El único que puede vencer la muerte. Por eso esta noche te exhorto a que deposites
tu confianza en aquel que puede dar vida aún después de la muerte. Es una ventaja, querido hermano y amigo que me escucha, usted tener a un amigo fiel y que encima de eso puede darle vida eterna aún después de la muerte. Nuestro versículo 35 fue Juan, capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Jesús también siente el dolor humano. Y esto Él lo hizo cuando Él iba a resucitar a Lázaro, y a pesar de que Él sabía que Lázaro iba a resucitar e iba a salir de esa tumba, porque su poder inalcanzable, su poder lo iba a hacer, aún sabiendo Él esto, sintió el dolor humano y lloró. No es malo que nosotros lloremos, es un sentimiento humano. Pero déjame decirte en esta noche, si tú quieres depositar tu confianza en Jesús, ponte de pie. Voy a pedirle a Marlene que por favor pase a cantar una alabanza. Y quiero que medites en esta alabanza. Miguel, todo el mundo tiene su carácter. Yo tenía un carácter bien fuerte. Yo era de la que no barajaba pleito, como dicen por ahí. Hombre, mujer, quien sea. La más guapita. Y si yo no te podía en la entrada, te citaba por ahí. Y Dios me bajó a este tamaño. Ahora yo evito. Todo lo evito. Mejor que me digan a que me digan guapa. Porque para mí, yo entendí que poner a Cristo primero es lo mejor. Ayúdame a perdonar, se llama la alabanza que vamos a cantar ahora. Ayúdame a perdonar como tú perdonas, sin recordar ningún pasado que ya no importa. Tu palabra es clara, que el que no perdona no será perdonado. Por eso es que quiero invitarte a ti a olvidar lo que te hicieron. Dice tu palabra que al fondo del mar serán echados esos pecados para siempre. Ayúdame a perdonar como tú perdonas, sin recordar ningún pasado que ya no importa. Tu palabra es clara, que el que no perdona no será perdonado. Por eso es que quiero
invitarte a ti, a olvidar lo que te hicieron. Dice tu palabra que al fondo del mar serán echados esos pecados para siempre. La, ra, ra, ra. La, ra, ra. Señor, te damos gracias porque tu amor todavía nos alcanza. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te seguimos dando gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de algún día vivir en la eternidad contigo. Todo lo que estamos aquí, Señor, hemos perdido algún ser querido por ese intruso que es la muerte. Pero te pedimos, Señor, que nos ayude a prepararnos y a estar listos por si en algún momento nos toca. Y que podamos preparar a otros, Señor, para que la muerte ya deje de ser un obstáculo en nuestra vida. Gracias, Señor, te pedimos una bendición especial por cada amigo, hermano aquí en esta noche y también aquellos que están viendo a través de las diferentes plataformas, Señor. Tú conoces sus peticiones, tú conoces su corazón, Señor. Obra en sus vidas conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.